La lluvia caía sin misericordia sobre las calles de concreto agrietado. Era de noche, y las luces amarillentas de los postes temblaban como si también tuvieran miedo. Un hombre caminaba rápido, empapado, con una fotografía arrugada en la mano. Sus ojos estaban hundidos, cansados, endurecidos por los años. Sus botas golpeaban los charcos sin cuidado. Se detenía en cada esquina, en cada tienda, en cada rostro desconocido. ¿La ha visto?, preguntaba con voz ronca, señalando la foto. ¿La recuerda? Se llama Daniela. Nadie respondía. Nadie sabía. Nadie quería saber. Se apoyó contra una pared y respiró con dificultad. Miró la foto. Y una lágrima se mezcló con la lluvia que corría por su rostro. Han pasado 10 años desde que desapareció. 10 años de silencio, de rabia, de preguntas sin respuesta. Y hoy, por primera vez, alguien dijo haberla visto. Pero lo que ese hombre no sabía es que encontrarla no iba a darle paz. Iba a quebrarlo por completo. El sol caía sobre un barrio tranquilo de casas modestas, donde los niños aún jugaban en la calle y las ventanas estaban siempre medio abiertas. Dentro de una de esas casas, reinaba el silencio. No porque no hubiera vida, sino porque todos habían aprendido a no hacer ruido. Daniela, de 14 años, se peinaba frente al espejo. Su cabello largo, oscuro, caía sobre su espalda como un velo. Tenía una mirada dulce, pero opaca. En sus ojos había una especie de distancia, como si su mente estuviera siempre en otra parte. ¿Ya estás lista, hija?, preguntó Rebeca, su madre, desde la cocina. Sí, mamá. Tomó su mochila, un cuaderno, y se acercó a la mesa. Su padre ya estaba sentado, leyendo el periódico, sin levantar la vista. Buenos días, papá. Él solo asintió, sin pronunciar palabra. La familia parecía funcional desde afuera. El padre era trabajador. La madre, creyente. Y la hija, obediente. Pero había cosas que no se decían. Heridas que nadie nombraba. Y un miedo que Daniela había aprendido a cargar desde pequeña. Aquella noche, todo parecía normal. La cena fue silenciosa. El padre, como siempre, se retiró temprano a su cuarto. La madre se quedó doblando ropa. ¿Y Daniela? Daniela fue al baño, se miró al espejo, y respiró hondo. Luego escribió una nota. Solo una frase. No me busquen. Estoy bien. No los odio. Pero ya no puedo vivir así. La dejó bajo su almohada. Tomó una mochila pequeña, abrió la ventana del cuarto. Y desapareció en la oscuridad. Cuando Rebeca entró a despertarla a la mañana siguiente, solo encontró la cama vacía. Y la nota. Una hoja doblada con letras temblorosas. Que cambiaría sus vidas para siempre. El día que Daniela desapareció, algo más se perdió con ella, la paz en ese hogar. Rebeca lloraba en silencio cada noche, apretando entre sus manos un rosario desgastado. En cambio, Julián se convirtió en una sombra de sí mismo. Ya no hablaba. No sonreía. No trabajaba. La policía vino, tomó la nota, hizo preguntas. Buscaron por unos días. Luego, como siempre pasa, el caso se enfrió. Seguro se fue con alguien. Ya volverá. Hay niñas que hacen eso. Pero para Julián, esas frases eran dagas. Cada día que pasaba sin noticias de su hija lo llenaba más de rabia. Y de resentimiento, especialmente hacia Dios. Una tarde, encontró a Rebeca de rodillas en el cuarto de Daniela, orando en voz baja. «¿Otra vez con tus rezos?», murmuró desde la puerta. «Es lo único que me queda», respondió ella, sin girarse. «¿Y qué te han dado, ¿Dónde está tu Dios ahora?». Ella no respondió. Solo apretó más fuerte su rosario, mientras las lágrimas caían sobre la colcha vacía de la cama. Julián soltó una risa amarga. Dios nos abandonó el día que se fue. Y tú sigues hablándole como si fuera tu amigo. Abre los ojos, Rebeca. Nos dejó solos. Y esa fue la última vez que oraron juntos en esa casa. Tachuela de pizarrón de corcho meses después. El tiempo no curó nada. Solo hizo crecer una costradura sobre el corazón de Julián. Se volvió más callado, más irritable. Rechazó el consuelo de pastores, amigos, incluso de su propio hermano. Lo único que le interesaba era encontrar a su hija. O vengarse de quien se la hubiera llevado. Contrató investigadores privados. Publicó recompensas. Viajó a ciudades, pueblos, basureros. Revisó hospitales, morgues, prisiones. Nada. Cada noche volvía más amargado que el anterior. Y en vez de rendirse, solo se volvió más obsesivo. Rebeca, por su parte, intentaba mantener viva la esperanza. Organizaba cadenas de oración. Pegaba volantes cuando nadie más quería. Una noche, Julián arrancó uno de esos carteles con furia. «Ya basta, Rebeca, ya fue suficiente, no está perdida, está muerta». Ella lo miró con un dolor que no cabía en sus ojos. «No digas eso.
Pues dilo tú, admite que está muerta, que Dios no hizo nada, que oraste y no sirvió de nada. No, no puedo. Entonces sigue rezándole a tu Dios imaginario. Yo voy a encontrarla con mis propias manos. Esa noche, Julián se fue. Y no volvió por semanas. Tachuela de pizarrón de corcho con el paso de los años. Las arrugas se apoderaron de su rostro. Su cabello ennegrecido por la rabia se volvió gris. Y su alma, cada vez más vacía. Pero la obsesión seguía viva. Y aunque la fe había muerto en él, el amor por su hija seguía siendo la única chispa que lo mantenía de pie. Pasaron los años. 5, 6, 7. Y Julián no paró. Viajes. Rumores. Fotos borrosas. Personas que juraban haberla visto en una terminal, en un albergue, en una calle. Pero nada. Cada pista era una promesa rota. Cada rostro equivocado, una nueva puñalada en el pecho. Tachuela de pizarrón de corcho en algún momento del año 8. Julián llegó a dormir en moteles de paso, a comer en puestos olvidados por la salubridad. Su mirada ya no era la de un padre buscando. Era la de un hombre vacío. Una vez fue arrestado por golpear a un hombre que se rehusó a mostrarle el rostro de una joven en su casa. La policía lo soltó sin cargos, pero con advertencias. Él ya no escuchaba razones. Mientras tanto, en su antigua casa, Rebeca seguía orando. Seguía esperando. A veces abría la puerta por las noches, solo por si su hija decidía volver. O por si Julián aparecía con una noticia. Pero cada vez que abría, solo encontraba viento. Tachuela de pizarrón de corcho año 9. La salud de Julián comenzó a fallar. Había perdido peso. Tenía tos constante. Y su vista se nublaba con frecuencia. Un médico le habló de hipertensión, de daño hepático. Pero él no quería escuchar. Porque lo único que realmente le dolía era lo que le faltaba. Una hija. Una respuesta. Un cierre. Una noche, sentado frente a una terminal de autobuses vacía, un indigente se le acercó. ¿Buscando a alguien, señor? Julián no contestó. Solo lo miró con ojos cansados. A veces lo que uno busca, no está donde cree. A veces, lo que uno perdió, lo está esperando más adelante. Julián pensó en golpearlo o ignorarlo. Pero no lo hizo. Algo en su voz, en sus ojos. Le pareció extrañamente familiar. Regresó a casa esa noche. El mismo hogar silencioso. La misma mujer dormida con el rosario entre los dedos. Se sentó en la orilla de la cama. Y por primera vez en muchos años. Lloró sin gritar. Sin rabia. Solo dolor. Se sintió viejo. Derrotado. Muerto. Y se preguntó en silencio. ¿Y si ya es tarde? ¿Y si mi hija me olvidó? ¿Y si Dios realmente no estaba nunca ahí? Pero justo cuando parecía que todo había terminado. Algo sucedió. Una carta. Una pista. Una fotografía que cambiaría todo. La tarde había caído sin prisa, pero con un cielo gris que amenazaba tormenta. Julián estaba en su casa, la que había dejado de sentir como un hogar desde hacía años. Entre papeles amontonados y fotografías amarillentas, rebuscaba una vez más alguna pista, algún indicio. Fue entonces que, casi por accidente, su mano rozó un libro que no recordaba haber abierto. Lo sacó del estante con cierta pereza, apenas un resquicio para que la rutina no se tragara otro día más de su vida. Pero al abrirlo, el borde de un sobre asomó entre las páginas. Era un sobre viejo, de papel amarillo y con las esquinas dobladas. Sin remitente. Solo una caligrafía manuscrita que reconoció al instante. Su pulso se aceleró. Las letras tenían una firmeza inconfundible, la misma que alguna vez había visto en la escritura de Daniela. Con manos temblorosas, rompió el sello y sacó una hoja doblada. El mensaje era breve, enigmático, y contenía una mezcla de esperanza y misterio. Ella está viva, pero no es quien recuerdas. Julián sintió que su mundo daba un vuelco. La frase resonaba en su mente como un latido acelerado. ¿Quién había escrito eso? ¿Por qué? ¿Y qué significaba que no fuera la misma? Al abrir la carta, leyó con cuidado. No busques donde no hay respuesta. Busca donde el perdón nace y la oscuridad se desvanece. Daniela vive y ha encontrado luz en un lugar que nunca imaginaste. Ven antes de que el tiempo se acabe. El corazón le palpitaba con fuerza, casi sintiendo que el mensaje era una puerta abierta. Era una dirección escrita debajo, un nombre de una aldea remota, perdida en la sierra. Un lugar que no figuraba en su mapa mental, que jamás había considerado visitar. El miedo se mezclaba con una esperanza casi absurda. Era posible que, después de 10 años, por fin existiera un camino para encontrarla. Pero también era aterrador. ¿Y si era una trampa? ¿Y si fuera otra mentira que lo destruyera un poco más? Esa noche, la casa permaneció en silencio. Rebeca dormía, abrazada a su rosario, quizás soñando con milagros. Julián, sin embargo,
Apenas pudo cerrar los ojos. En su mente, voces y recuerdos se agolpaban como una tormenta. Vio la sonrisa de Daniela cuando era niña, su risa tímida, su mirada llena de preguntas. Y luego la nota, la ausencia, la desesperación. En sueños, escuchó una voz suave, casi un susurro, que lo llamaba a sanar. Un llamado que él se negaba a aceptar desde hacía años. Al amanecer, sin decir palabra, comenzó a empacar. Cada objeto que metía en su maleta era un pedazo de su alma que volvía a la vida. El viaje que emprendió fue largo y tortuoso. Las carreteras pavimentadas se volvieron caminos de tierra con polvo levantado por el viento. Los árboles crecían densos y oscuros, como guardianes de secretos. Las noches en posadas sencillas eran frías y silenciosas. Durante el trayecto, Julián recordó las palabras del indigente que un día se le acercó y le dijo: a veces lo que uno busca no está donde cree. A veces, lo que uno perdió, lo está esperando más adelante. Pensó en esas palabras con renovada atención. Quizá ese encuentro había sido el inicio de algo que él mismo no había querido aceptar. En cada paso, Julián luchaba contra sus propios demonios. Recordaba las veces que había dudado, que había perdido la fe. Sentía el peso de la culpa por no haber protegido a su hija. Pero también sentía que, por primera vez, algo dentro de él estaba dispuesto a cambiar. Finalmente, al llegar a la aldea, un pequeño pueblo escondido entre montañas y neblina, fue recibido por miradas curiosas. El silencio del lugar parecía diferente, no había desconfianza, sino una calma inesperada. Julián respiró hondo y supo que estaba en el umbral de un nuevo capítulo. Un capítulo que podía romper todo lo que había creído, o sanar su corazón para siempre. La aldea despertaba con un aire fresco y un silencio que parecía envolverlo todo. Julián bajó del autobús con pasos cansados pero firmes. Sus ojos recorrieron las calles de tierra, las casas sencillas de paredes blancas y techos de lámina. El murmullo lejano de una multitud le llegó como un eco. Siguiendo ese sonido, caminó hacia el centro del pueblo, donde un pequeño grupo se había reunido alrededor de un estrado improvisado. Allí, una mujer joven hablaba con voz clara y apasionada. Julián no pudo ver su rostro porque el sol le cegaba ligeramente y porque la multitud cubría parte de su cuerpo. Pero escuchó cada palabra como un golpe directo al corazón. Hablaba de perdón, de amor, de esperanza. Hablaba de transformar el dolor en luz. Era un mensaje que Julián había olvidado cómo escuchar. Y cuando la mujer bajó del estrado y comenzó a caminar entre la gente, Julián sintió algo extraño. Un aroma familiar. Una presencia que erizó su piel. De repente, ella se volvió hacia él. Los ojos se encontraron. Y Julián vio lo que nadie le había contado. No era la niña que había perdido. No era la niña que lloró y desapareció aquella noche. Era una mujer fuerte, serena, con una luz propia que parecía iluminar todo a su alrededor. Era Daniela. Sus ojos ya no tenían la inocencia de la niña de antes, pero estaban llenos de una paz profunda. El tiempo pareció detenerse. Julián sintió que su cuerpo se congelaba, pero por dentro, su corazón estallaba en 1000 pedazos. Por primera vez en 10 años, la tenía frente a él. Pero también se dio cuenta de que esa Daniela no era la que él había esperado. Una mezcla de orgullo, miedo, dolor y amor lo invadió. La hija que había buscado con rabia y desesperación ahora era una mujer que enseñaba a otros a sanar. Un torbellino de emociones le impidió moverse o hablar. Ella dio un paso hacia él, con una sonrisa dulce y tranquila. «Papá», dijo con voz suave. Y ese solo nombre, pronunciado con ternura, quebró todas las barreras que Julián había construido. Él soltó un suspiro profundo, y sin palabras, dejó caer la maleta a un lado. Sus lágrimas comenzaron a caer, primero lentas, después más intensas. Por fin, después de años, el encuentro que había imaginado tantas veces se hacía realidad. Pero también sabía que lo que venía después sería la prueba más dura de su vida. Porque ahora, tendría que entender por qué se había ido, y qué camino había recorrido en su ausencia. Después del encuentro en la plaza, Daniela tomó la mano de su padre y lo guió por callejones angostos y caminos empedrados hasta una pequeña casa sencilla en el borde del pueblo. Adentro, la luz cálida de una lámpara iluminaba el cuarto donde se sentaron frente a frente, dejando atrás la multitud y el murmullo del pueblo. Daniela respiró hondo y, con voz calma pero firme, comenzó a contar. «Papá, sé que has vivido con dolor, con preguntas que nunca tuvieron respuesta. Sé que me buscaste con rabia y con esperanza». Julián bajó la mirada, el peso de los años y las heridas entre ellos llenaban el aire. Ella continuó. «No me fui por rebeldía, ni por odio. Me fui porque tenía miedo. Miedo de que algo me pasara aquí, en casa». Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y fuerza. «Lo que nunca te dije es que esa noche no fue solo una huida. Fue un acto de protección. Protegí a alguien más, y me protegí a mí».
Julián frunció el ceño, buscando comprender. Había sombras en nuestra casa, secretos que no supe enfrentar. Tuve que escapar para salvar lo que más amaba, aunque eso significara perderte. Un silencio pesado llenó la habitación. Julián sintió que sus defensas caían poco a poco. Había guardado tanto rencor, tanta rabia hacia ella y hacia Dios, que nunca se permitió escuchar esta verdad. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras murmuraba. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué sufriste sola? Daniela apretó su mano con ternura. Porque no sabía cómo. Porque pensé que me culparías. Porque temía que mi fe fuera un delirio y que tú ya no creyeras. Pero tu fe, Julián interrumpió, con voz quebrada, tu fe, me desconcertaba, me molestaba. No entendía cómo podías aferrarte a algo que parecía tan lejano. Ella asintió, con una leve sonrisa triste. La fe me sostuvo cuando todo lo demás se rompió. Me ayudó a perdonar, a sanar, a encontrar un camino que no pensé que existía. Julián cerró los ojos, sintiendo un torrente de emociones. Dolor, amor, perdón, culpa. Por primera vez en una década, dejó caer sus muros. Estoy cansado, Daniela. Cansado de odiar, de luchar, de no entender. Ella lo miró con ojos llenos de paz. Papá, aquí nadie es perfecto. Pero podemos empezar de nuevo. Yo te perdono, y quiero ayudarte a encontrar la paz que tanto buscas. La noche los envolvió con su manto silencioso. Padre e hija, separados por años, heridas y secretos, comenzaban a reconciliarse en el espacio sagrado de la verdad. Los primeros rayos del sol se colaban entre las cortinas de la pequeña casa donde Julián se hospedaba durante su estancia en la aldea. La calma del amanecer parecía susurrar promesas de renacimiento, pero Julián aún cargaba consigo el peso de los años de dolor y rabia. Esa mañana, Daniela lo invitó a acompañarla a la plaza del pueblo. No como padre e hija, no aún, sino como testigo y aprendiz de un nuevo mundo que Julián apenas comenzaba a comprender. Caminando entre la gente, Julián vio cómo los ojos de muchos se iluminaban al escuchar las palabras de Daniela. La forma en que ella hablaba, con una mezcla de firmeza y ternura, lograba arrancar sonrisas, lágrimas y esperanza. Se acercó a varias personas que le contaron sus historias, un hombre que había perdido la fe tras la muerte de su esposa y que encontró consuelo en las enseñanzas de Daniela, una joven que había superado la adicción gracias a su apoyo, un anciano que recuperó la alegría después de años de soledad. Cada historia era un eco del poder del perdón y la renovación. Julián comenzó a comprender que su hija no solo había cambiado, sino que estaba cambiando vidas. Aquella visión fue como un bálsamo para su alma endurecida. Un fuego lento empezó a prender dentro de él, un anhelo de sanar y dejar atrás la amargura que lo consumía. Con cada día que pasaba en la aldea, Julián sentía como su corazón, antes cerrado y frío, se abría poco a poco. Los muros que había construido para protegerse de la pérdida empezaban a desmoronarse. Daniela le enseñaba con su ejemplo que el perdón no era signo de debilidad, sino la fuerza más grande que un ser humano podía tener. Julián pasó horas conversando con ella y con los que ella ayudaba. Escuchó sus testimonios, sus risas y sus lágrimas. Y poco a poco, se permitió soñar con un futuro diferente. Una noche, antes de dormir, Julián tomó la Biblia que Daniela le había dado. Pasó los dedos por las páginas gastadas, leyendo fragmentos que antes rechazaba. Sintió que por primera vez entendía lo que su esposa había sostenido durante tantos años. El amor y la fe podían salvar, no solo a los demás, sino también a uno mismo. Un nuevo camino se abría frente a él. Uno que no había imaginado recorrer, pero que ahora parecía inevitable. La noche había caído sobre la aldea con un manto de estrellas que parecía contemplar silenciosamente la historia que se tejía en una pequeña casa. Dentro, Julián y Daniela se sentaron frente a frente, esta vez sin palabras apresuradas ni heridas abiertas. El silencio entre ellos era suave, respetuoso, como un puente invisible que comenzaba a unir sus almas separadas. Daniela tomó la mano de su padre y sus ojos brillaron con una mezcla de amor, compasión y valentía. Papá, sé que el camino ha sido difícil para ambos. Pero estoy aquí, no solo como tu hija, sino como alguien que quiere caminar contigo hacia la paz. Julián, con la voz quebrada, respondió. Yo, no sé cómo empezar a perdonar. Ni siquiera sé si puedo. Ella sonrió, una sonrisa llena de esperanza. El perdón no es un acto de un solo día. Es un camino que se recorre paso a paso, con paciencia y fe. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Él bajó la mirada, pero luego alzó el rostro para encontrar en sus ojos el reflejo de un amor que había permanecido intacto pese a todo. He llorado tanto, Daniela, he sentido rabia, culpa, miedo. He querido castigarte y también salvarte. Y a veces, he sentido que no quedaba nada para mí. Ella apretó su mano, con ternura. Papá, yo también he llorado.
He sentido miedo y soledad. Pero aprendí que no estamos solos, que Dios camina con nosotros aunque no lo veamos. Julián tragó saliva y se atrevió a decir: ¿Crees que puedo cambiar? ¿Qué puedo dejar todo este odio atrás? Daniela asintió con seguridad. Sí, papá. Lo creo. No estás solo en esto. Entonces, con delicadeza, Daniela cerró los ojos y comenzó a orar. Sus palabras eran suaves, sinceras, llenas de una paz que Julián no había sentido en años. Él, sin saber bien cómo, se dejó llevar por ese momento. Cerró sus propios ojos y en silencio permitió que una lágrima rodara por su mejilla. No tenía palabras. Solo un corazón abierto que comenzaba a sanar. La reconciliación no era el final, sino un nuevo comienzo. Un inicio donde el amor y el perdón serían las bases para reconstruir lo que se había roto. Meses habían pasado desde aquel encuentro que cambió para siempre la vida de Julián y Daniela. El hombre que una vez estuvo consumido por la rabia y la desesperanza ahora caminaba por la aldea con una calma que jamás había conocido. Sentado en un banco de madera frente a la plaza central, Julián sostenía una Biblia abierta sobre sus piernas. Sus dedos recorrían las páginas con una familiaridad nueva, con la reverencia de quien ha encontrado un tesoro olvidado. A su lado, Daniela preparaba su prédica, rodeada de niños y jóvenes que la escuchaban atentos, sus rostros iluminados por la luz del sol y la esperanza. La voz de Julián, pausada y llena de convicción, resonaba en sus pensamientos. No la encontré por accidente. Dios no la escondía de mí, me esperaba en ella. Cada palabra era un testimonio de su viaje, de la lucha, del dolor, pero sobre todo, del milagro del perdón. La comunidad entera parecía respirar un aire nuevo, una energía vibrante de renovación y fe. Julián se levantó y caminó hacia el estrado improvisado donde su hija comenzaba a hablar. Cuando la vio, no hubo más palabras que las de un abrazo profundo, un abrazo que encerraba años de distancia, heridas y ahora, promesas. Sus miradas se cruzaron, llenas de un amor que trascendía el tiempo y el dolor. El padre que había perdido a su hija, y la hija que había perdido un hogar, ahora compartían un mismo propósito. Juntos, daban testimonio de que incluso en las noches más oscuras, la luz puede brillar. Que el perdón no solo libera a quien lo recibe, sino también a quien lo concede. Y en esa aldea remota, bajo un cielo que parecía bendecirlos, Julián y Daniela comenzaron un nuevo capítulo. Uno donde la fe, la esperanza y el amor eran los pilares para sanar el pasado y construir un futuro. La historia de Julián y Daniela nos recuerda que, aunque el dolor y la oscuridad parezcan interminables, siempre existe una luz esperando para guiarnos hacia el perdón y la esperanza. A veces, lo que más buscamos no está perdido, sino esperando ser descubierto en el lugar más inesperado, en el corazón de aquellos a quienes amamos. Si esta historia te tocó el alma, te invito a que la compartas, que des like para que más personas puedan encontrar este mensaje de fe y reconciliación. Y, por supuesto, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en estos relatos que nos muestran que la esperanza siempre vence. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima historia.